ni se la esperaban. O sea, imagínate, un día vas caminando, sales al tianguis a comprar y de repente se te aparece un ángel y te dice, ni casada eres, nada, y aparece un ángel y te dice, oye, ¿qué crees? Eres la elegida del Señor, ¿vale? Entonces, Noemí, y como todas ustedes, mamás, tienen esta experiencia de sí quiero mi bebé, lo estoy esperando, ya va a llegar, qué bendición. Para María fue inicialmente un terror. ¿Qué saludo es este y en qué problema me estás metiendo, querido ángel? ¿En qué problema me estás metiendo? Entonces, ¿sabes una cosa? Pero ya que pasó el susto, ¿verdad? Y luego José también quiere revelarse un poco a esta situación y él durmiendo dice, yo creo que mejor mañana salgo huyendo de aquí porque pues cómo es que está embarazada, ¿no? Imagínate. Y entonces llega un ángel con José y también le dice, oye amigo, cálmate, tranquilo, porque esto que vas, tú eres parte de un plan más grande que lo que tú te puedes imaginar. Puedes salir corriendo en este momento si tú quieres, pero sabes, vas a ser partícipe de algo bien grande. Entonces, amados hermanos, esto es el preludio de la Navidad. Es el preludio de la Navidad. Una tensión de emociones, unas circunstancias ahí bien adversas, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, empieza a haber gozo y luego María ya con José caminando y todos, mira, soy de José, ¿no? ¿Qué te parece? ¿De quién era? ¿De quién era? No, pues sí es de José. ¿Te imaginas? Son cosas que no están en la Biblia, pero que esas y peores han de haber vivido. ¿Ok? No hay tanto detalle en la Biblia. Entonces, queridos hermanos, entonces está la situación así y luego resulta que viene una persecución sobre todos los bebés por una cuestión de los reyes que llegaron ahí con Herodes, ¿recuerdan? Y viene esta situación, pero estamos hablando de un bebé, el niño de Belén, un bebé especial que viene a nacer y que trastorna su mundo. Empieza trastornando el mundo de María, el mundo de José, ¿verdad? De la familia seguramente. María, ¿cómo es que estás embarazada si no estás casada? ¿Te imaginas? Ahora, en aquella época, a las chicas que hacían eso, pues solamente las sacaban y las mataban a pedradas. Nada más, ¿ok? Entonces, imagínate, no es así como que tan padre, ¿no? Pareciera tan padre, pero María, he aquí, dice, he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Le creyó al ángel, le creyó a Dios. Y yo quiero decirte en este día, en esta mañana, que Dios tiene un plan para tu vida y que Dios tiene algo para ti. Pero sabes, la vida no es fácil, la vida no es sencilla, las cosas no caen del cielo. Querido hermano, hay que ser esforzados, hay que ser valientes y hay que ser atrevidos como María y decir, sí, yo voy adelante, porque tú me lo estás diciendo, Dios, yo voy adelante. Así como María, así como José. Y luego cuando viene esta persecución sobre los niños, los bebés, ellos salen huyendo, ¿recuerdan? Y vamos, María embarazada, ¿cierto? Aquí en México tenemos una tradición de las posadas, ¿no es cierto? Tenemos una tradición, ¿cuántas son? Dice, ¿9? ¿7? 9 posadas. Los que no salen de las posadas, díganme. 9. Son 9. Los que están acostumbrados a llevar su bolsa, las piñatas para llenarla de dulces, ¿verdad? Y que saben que son 9, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos esa tradición. La Biblia no nos dice cuántas casas tocaron. La Biblia nos dice que llegaron a un lugar donde había varios animalitos y entonces ahí nace este niño de Belén. Amados hermanos y hermanas, Dios tiene algo bien importante para ti, pero ¿sabes una cosa? Tú y yo necesitamos entender que necesitamos valor. Voltea con tu hermano y dile, necesitas ser valiente. Oh,
necesitas ser valiente. ¿Sabes? El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y hay muchos que se han ido echando para atrás, y con esta pandemia hay muchos que quisieron tomar impulso y se echaron para atrás para ir hacia adelante, pero se quedaron estancados. Hay otros que se han ido quedando en el camino, querido hermano. El reino de los cielos requiere de gente valiente. Mi pregunta para ti hoy es: ¿tú serás uno de estos? ¿Tú serás uno de estos valientes que arrebatan el reino de los cielos y que no se dejan intimidar por nada ni por nadie? Había un profeta, hablando del niño de Belén, había un profeta llamado Miqueas. Miqueas en su época, este profeta en su época vivió una terrible guerra. Estaban los reinos de Israel divididos por norte y sur, ¿ok? El reino del norte, el reino del sur, y se estaban peleando. El reino del norte se había alejado de Dios, había mucho pecado en su vida. El reino del norte incluso sacrificaban a sus hijos a otros ídolos, adoraban otros ídolos, andaban de pachanga en pachanga, de fiesta en fiesta, adorando ídolos. Cuando el profeta Miqueas, Dios lo utilizó. Hoy en día hay muchos que andan así. Hay muchos que andan así. Quizá no ofrecen a sus hijos a Satanás, al diablo, a la brujería, pero se entregan al placer, a la lascivia, al desenfreno. Incluso el profeta Miqueas miró cuando del reino del sur murieron cerca de 120,000 personas. Había una guerra tremenda. Mucha gente muere cuando hay guerra, mucha gente muere cuando hay pandemia, cuando la situación está difícil, y Dios utiliza y levanta al profeta Miqueas para hablar juicio sobre el reino del norte. Y les dice: ¿saben qué? A ustedes no les va a ir nada bien. Y fue un profeta que habló cerca de 800 años antes de Cristo. 800 años antes de Cristo es cuando se escribió el libro del profeta Miqueas, que lleva su nombre y lo encuentras en la Biblia. Pero no solo era un profeta de juicio, sino que él también profetizó bendición. El libro del profeta Miqueas tiene 7 capítulos, y el día de hoy yo quiero invitarte a que veamos el capítulo 5, versículo 2 de Miqueas. Si lo tienes ahí, qué bueno. Si no lo tienes, pues acá en la pantalla tenemos algunos versículos que vamos a estar utilizando el día de hoy, y espero que los vean, ¿verdad? Porque luego me fallan el contraste de colores. Pero te das cuenta, amado hermano, Miqueas surge, hermana, en una época bien difícil. Quizá no como la que estamos viviendo hoy en día, pero es una época difícil, ¿verdad? Y entonces él sale y señala juicio sobre la gente porque están viviendo en pecado. Pero dentro de todo eso, en el capítulo 5, versículo 2, el profeta Miqueas trae una palabra de esperanza. Pero la otra es que 800 años antes de que naciera Jesucristo, el profeta Miqueas en el versículo 2, él profetiza y dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Amado hermano, hoy quiero decirte algo que este versículo nos dice, y que a lo mejor ya lo has percibido, a lo mejor no, o a lo mejor ahorita que lo lees ni cuenta te estás dando. Pero este versículo no solo profetiza 800 años antes el nacimiento de Jesucristo, sino que hay algo interesante en las últimas líneas. Y lo interesante en estas últimas líneas es que dice que nacerá el que gobernará, pero el que ha sido. ¿Te das cuenta? Está hablando de tu Dios Todopoderoso, de Jesús de Nazaret.
Pero no solo que nacerá, sino que Él ha sido desde los tiempos antiguos. A esto en la teología se le llama preexistencia de Cristo. Porque en el tiempo de Jesús había por lo menos un par de corrientes. Una de ellas decían, corrientes teológicas, una de ellas decían que Jesús no era Dios. ¿Ok? No era Dios ni había sido Dios. Solamente un profeta, un hombre. Otros que solamente Dios vino y se posó sobre un hombre. Pero no es así, porque Jesús vino y siendo Dios, dice 2 de Timoteo, siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se entregó por ti y por mí. Dios mismo. Y Miqueas está diciendo que, aunque no dice que en 800 años nacería, ahora lo podemos ver, ¿verdad? Pero Miqueas no sabía cuándo. Y dice, nacerá, pero el que va a nacer ya existía. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios en el que tú crees, querido hermano, hermana. Un Dios no solo que nació hace 2021 años o poco más. No un Dios que nació ese día. No solo nació ese día, se hizo hombre, sino que ya preexistía. Este niño de Belén, querido hermano, hermana, es el Verbo eterno. Es el Verbo eterno preexistente. Este niño de Belén es el creador del mundo. Entonces cuando imagínate, María ni se lo imagina ahora sí que lo que traía cargando, ¿no? Un bebé poderoso, lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero no solo el Verbo eterno, el creador del mundo, sino que es la vida misma del mundo. Pero no solo eso, sino que también es la luz del mundo. Querido hermano, hermana, amigo, si tú has oído de Jesús, pero no sabes quién es, déjame decirte que Jesús es todo. Y que si hay algo en tu vida que no puedes enfrentar, Él puede ayudarte. Y querido hermano, amigo, si estás pasando por desánimo, te has alejado del Señor, déjame decirte que el Verbo eterno que creó el mundo y que te dio la vida, te puede dar luz de nuevo. Amén. Para salir adelante en tu día a día. Pero no solo eso, porque algunos piensan que Jesús solamente es para pasarla bien ahorita en esta vida, sino que es para que tengas vida y vida eterna. Si buscas en tu Biblia el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y la Nueva Biblia de las Américas dice así, y algunos de ustedes ya se han leído este pasaje. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero ve lo que dice, y las tinieblas no la comprendieron. Primero te enfatizo algunas cosas de este versículo, que de hecho ya lo tengo subrayado, algunas de ellas. Pero nuevamente, el Verbo es Cristo, es la palabra, ¿sí? Eso es lo que significa. Habla, cuando esta palabra aparece en tu Biblia como verbo, nos trae un significado de palabra o razón. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios hecha carne de tal manera que cuando Jesús viene a tu vida, la palabra misma te habla. Y dice la Biblia que ya existía. ¿Quién existía? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Ya existía. Pero no solo eso, sino que dice que Neptuno, Plutón, Júpiter, la Vía Láctea, todo lo que hay,
todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Por medio de Jesús no solo ya existía, sino que todo lo que hay ya fue hecho por Él. Quiero que voltees a ver tu mano. Ve ahí. ¿Cuántos golpes traen? Tus uñas. A lo mejor te pusiste uñas, ¿verdad? Pero ve, puedes moverla. Pellízcate ahí un cachete. Ese cuerpo maravilloso que tú tienes lo hizo Jesús. Amado hermano, Jesús es ese niño de Belén que viene a darte vida y vida en abundancia. Pero es ese niño de Belén que te creó en el vientre de tu madre. Dice la palabra de Dios, hablando Dios, que tu embrión vieron sus ojos. ¿Te das cuenta? Tu embrión vieron sus ojos. Pero no solo ya existía y no solo hizo todo lo que hay y te dio vida, sino que Él mismo es la vida. Por eso, escúchame bien, voltea con tu hermano y dile, pon atención, porque esto que voy a decir es importante. Dile, pon atención. Dice el versículo 4, acá arriba en mi cabecita. En Él estaba la vida. Quiero decirte esto, amado. Si el niño de Belén, que en su momento fue niño, porque no se quedó niño, el niño de Belén, Jesús de Nazaret, el que fue muerto, crucificado y resucitado al tercer día, si ese niño de Belén no viene a tu vida, tú no tienes vida. Tú estás en tinieblas. Tú estás en tinieblas. La luz se requiere para disipar las tinieblas. Tú necesitas la luz de Jesús para tener vida y vida en abundancia. Y si tu vida es miserable, y si tu vida es mediocre, y si tu vida no fluye, es porque no tienes la vida de Cristo. En Él estaba la vida. Y la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quieres ser como un resplandor? ¿Quieres ser como un faro? ¿Sí? De esas cositas, como esas estrellitas que vende alguien y que pones en el techo, en las paredes, y apagas la luz y se ilumina. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, para que eso suceda, mi querido hermano, amigo, tú necesitas a Jesús, porque en Él está la vida y Él es la luz. Y para que tú tengas vida y tengas luz, tú necesitas esa batería. Y no es Duracell. Necesitas a Jesucristo. Pero déjame te digo esto. Y la Biblia es contundente en el Evangelio de Juan. En el siguiente y último versículo, en la parte de hasta abajo, dice: y las tinieblas no la comprendieron. Amado, amada, para salir de las tinieblas, tú necesitas razonar. Para salir de las tinieblas, tú necesitas bajar la idea de tu mente a tu corazón de que Jesús es la vida y es la luz. Pero tú puedes seguirte resistiendo todo el tiempo que tú quieras. Tú puedes seguir negando a Jesús todo el tiempo que tú quieras. Como dice aquí, las tinieblas no le comprendieron. En otras palabras, tú puedes seguir viviendo tu vida desenfrenada adelante. Tú puedes seguir viviendo tu vida alejado de Jesús. Corre, ve. La puerta está abierta, anda, ve. Puedes hacerlo, puedes seguir destruyendo tu vida. Amado, cada vez compruebo más que la vida no es, no la tenemos comprada, diría mi abuelita. Me voy a tomar el atrevimiento de usar un testimonio reciente. Joven de 30 años, simplemente
salió, tomó la moto, se fue con la novia, se le cruzó algo en la llanta y adiós. Se le deshizo la cabeza. Joven, adulto, anciano, niño, a veces decimos, porque me he topado con muchos, cuando les hablé, yo mismo lo decía, cuando me hablaron de Jesús, el pastor Roberto Stevenson me habló de Jesús y yo decía, ¿qué te pasa? Pues yo tenía 18 años, la vida estaba floreciendo, viviendo. No es cierto. Y yo que dije, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Déjame vivir la vida y cuando yo sea viejo, cuando ya me esté muriendo, entonces ahí voy a agarrar a Jesús. Pero yo aquí les he dicho, y si te mueres de un infarto, si hoy en la noche simplemente se te para el corazón, ¿a qué horas te arrepientes? Si simplemente te subes a la moto y ya no regresas. Si simplemente pasa lo que tú quieras y no abres los ojos y no respiras, ahí se acabó tu vida, joven, adulto, hermano, amigo. Ahí se acabó y ya no hubo de, ahora sí me arrepiento. Por eso las tinieblas no le comprendieron y lo crucificaron. Y a lo mejor tú has crucificado a Jesús porque lo has negado. Y necesitas decir, Jesús, hoy me arrepiento y quiero conocerte. Porque para que tú brilles, necesitas a Jesús. Para que haya luz en tu vida, para que tengas vida y vida en abundancia, necesitas a Jesús. Este niño de Belén que te estoy hablando, entonces, este eterno, ¿no es cierto? Este eterno Dios. Ahí en Primera de Juan capítulo 1 versículo 2, hablando de este Rey infinito, eterno y soberano, dice, y la vida se manifestó. Está escribiendo Juan. Dice, y la vida se manifestó. ¿Sabes? Es el mismo escritor del Evangelio de Juan que acabamos de leer hace un ratito, del verbo. ¿Ok? Y entonces dice, y la vida se manifestó. Está hablando de Jesús. Él está hablando de Jesús. Dice, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos, ¿qué? Visto. La hemos visto. ¿Cuántos aquí pueden dar testimonio de que Jesús ha traído vida a tu vida? ¿Pueden decir amén, algunos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes pueden confirmar que aunque no han visto, como Juan, aunque no han visto a Jesús, han visto el poder de Dios en su vida, cambiándolos y siendo transformados? Y Él dice, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna. Amados, esa es la vida que habla Jesús. El niño de Belén, que tuvieron que resguardarlo, cuidarlo, protegerlo, porque si no se lo echaba Herodes. Él es la vida eterna. Y son uno, y es uno con el Padre. Y dice, y estaba con el Padre, y se manifestó ¿a quién? A nosotros. ¿A quiénes? A los discípulos. A los discípulos. Y entonces, este niño de Belén en Juan, si abres tu Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo, o sea, esta palabra, el verbo se hizo carne. Hablando de Dios, yo ya te hice esta referencia. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Entonces, queridos amigos y hermanos, el niño de Belén es el creador del mundo. Sí, no es ese, amado, en su momento era un bebé que necesitaba que le cambiaran los pañales. En su momento era ese bebé que también se hacía popó y que lo ponían a repetir también en su momento, sí, seguro que sí. Y sus palmaditas en la espalda, ¿no?
pero en él estaba la vida. En él estaba la vida. El niño de Belén es el creador del mundo. Amado, en Génesis capítulo 1, verso 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Quién dijo? Dios. Dijo Dios. ¿Se acuerdan cuando hablé de Juan, del Evangelio de Juan, que leímos Juan 1:1, el verbo? Que te dije que verbo significa palabra. En griego, verbo significa palabra. Entonces, aquí es la palabra de Dios. ¿Recuerdan? En Génesis capítulo 1, y dijo Dios. Y dijo Dios, y se separó la tierra de las aguas. Y dijo Dios, y se separó la luz del día, la noche. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. En 6 ocasiones es la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿Te das cuenta? Palabra, verbo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Con esto quiero hacerte una aclaración, querido amigo. No te me vayas a confundir, porque tú no eres Dios. ¿Vale? Hagamos a Dios a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en carácter, en moral. No me vayas a salir con que salgas de aquí y tú digas, ay, sí, ahora yo soy el divino, ¿no? Y ejerza. ¿Cuál era tu trabajo? O el trabajo, perdón, del primer hombre en la tierra. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, Estaba bien ocupado, ¿no? Imagínate ponerle nombre a tanta cosa. ¿A quién se le ocurrió? A Adán. Si no te gusta cómo se llama el delfín, pues échale bronca a Adán. Si no te gusta cómo le puso jirafa a la jirafa, pues es culpa de él. ¿No es cierto? Entonces, querido hermano, amigo, este niño de Belén es el creador del mundo. Así es que lo ves ahí, ay, qué tierno, ¿no? Cuando ven a un niño, ¿se acuerdan, mamás? Cuando vieron a su criaturita del Señor. Y de esto algunos alumnos míos se van a acordar cuando vean la transmisión, ¿verdad? Pero yo hacía esta referencia, que todas las mamás dicen, ay, pero qué bonito. ¿Sí eras así, mamita? Sí. Rebe, cuando nació tu criaturita del Señor, tu primera niña, ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Y yo les digo, no, cuando nació mi primer hijo y me lo enseñaron tras del vidrio, yo di un paso para atrás y dije, ese no es mío. Y su mamá, que estaba un poco drogada porque le habían puesto esa cosa, ¿no? La raquia. Y su mamá la agarré. ¿Verdad que está re bonito? Y dije, deja que salgas de la anestesia y verás. Pero amado, María y José están en el pesebre y tienen a su bebé ahí y ay, qué hermoso. Sí, a lo mejor sí. Yo he dicho, todos los bebés son bien feos, nacen feos. Gracias. Entonces, pero ese bebé, a lo que quiero llevarte, que ese bebé al que hoy en día nosotros, el mundo, la sociedad nos ha vendido una idea, no de otra cosa, de otro mundo, ese bebé fue el creador del mundo. Fue el creador del mundo. Él te hizo, Él te formó. ¿Te das cuenta? Si vas a Colosenses 1:16, chécalo ahí. Porque en Él, hablando de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado, y observen, por medio de Él y para Él. Todo es para su gloria. Tu vida misma es para su gloria. No estás aquí de okis en esta vida. No estás de gratis, no estás de regalado. En esta vida tienes un propósito, un significado, un plan. Y como te dije al inicio, tienes que ser valiente, porque esta vida es para los valientes, queridos hermanos. Solo para los valientes. Pero es el niño de Belén, querido hermano,
Ese niño de Belén es la vida del mundo. Ese niño de Belén es la vida del mundo. No es el bebé que estoy teniendo en la foto, ¿verdad? Ese no es el niño de Belén, ese es el niño de Iztapalapa. Pero como dicen por ahí, de Iztapalapa para el mundo. Hasta celoso. Ya ahora entiendo por qué me recibieron con fanfarrias. Pero no es por mí, sino ya sé por quién. Es por otros ángeles, ¿no? Se pasaron, ¿no? El Evangelio de Juan, cuando Juan está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 14 del versículo 6, él estaba recordando las palabras que Jesús dijo. Estaba recapitulando, tomando nota. Y Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Andas perdido? Él es el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene, y quiero que pongas atención en esto, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Por Jesús. ¿Sabes que Buda decía: yo apunto a la verdad? Yo busco la verdad. Mahoma mismo decía: yo busco la verdad. Y todos los profetas y aquellos grandes que hemos oído, y algunos son dioses en otros grupos, ninguno se atrevió a decir: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Hoy en día, cuando la verdad absoluta se ha terminado casi, ¿no es cierto? Jesús se levanta y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el asunto es que aquí el boleto, mi querido hermano, para la eternidad es Jesús. Porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Oye, ¿no es muy pretencioso eso? Díselo a Jesús, no a mí. ¿No es muy pretencioso eso? Jesús lo dijo. Y al día de hoy, después de más de 2021 años, alrededor del mundo, en muchas partes, incluso en lugares musulmanes, se recuerda el nacimiento de Jesús. Claro, ellos no pueden hacer esta comidita porque les mochan la cabeza a todos, ¿verdad? Pero hay gente, aún entre los musulmanes, recordando el nacimiento de Jesús. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Ese es el niño de Belén, el que nació en el pesebre, ahí en el establo, para los que ponen su nacimiento, ¿no? Aquí hace 2 años teníamos un nacimiento con calcetines, ¿no? ¿Recuerdan que alguien hizo un nacimiento con calcetines? Bien curioso. Nuestra hermana, que es muy creativa, ¿no? Con calcetines y todo ahí, un José. Estaba bien bonito. Amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si te sientes de repente perdido en la vida, sin sentido, sin significado, sin propósito, sin saber cómo para dónde y cómo para cuándo, Jesús es la luz, te lo dije hace un rato. Jesús es la vida y Él es el GPS, ¿no? Él te orienta, Él te da la dirección, la vida. ¿Quién moriría por una locura? Porque algunos decían de Jesús que Él estaba loco. ¿Quién moriría por una locura? Pues han muerto muchos. Han muerto muchos, desde los apóstoles, cada uno de ellos de diferente forma. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Pero esta vida eterna es solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor. Así es que este niño de Belén, amados hermanos, necesitas este niño de Belén para que tú puedas tener vida en abundancia y alumbrar en medio de las tinieblas. Pero para que eso suceda, tú tienes que usar tu razonamiento, no tus emociones. ¿Ok? Hoy en día mucho de la religión se basa en emociones, ¿no? Si sientes bonito, sí es. Si sientes feo, no es. ¿No es cierto? ¿Sientes bonito? Ay, hazlo, si es de Dios.
Pero ya te dije, y voy a terminar con eso. ¿Tú crees que María sintió bonito? Y checa el texto bíblico. Checa el texto bíblico. Ve a la Biblia y te vas a dar cuenta que María se espantó. Se espantó. No, ay, qué padre, sí, voy a ser la mamá de Jesús. No, del niño Jesús no fue así. No fue así. Así es que termino por donde empecé. No te dejes guiar por tus emociones. Usa tu razonamiento. Lee la palabra de Dios y deja que sea la palabra de Dios la que guíe tus pasos cada día y en esta vida. Mateo 4:16 dice que en aquella época como hoy hay un pueblo asentado en tinieblas, pecado, robo, injusticias, todo eso sigue el día de hoy. Y estando en tinieblas vio una gran luz, y esa gran luz era el niño de Belén. Pero ve lo que dice: y los que vivían en región y sombra de muerte. Yo no sé en qué estás viviendo hoy en día, qué estás experimentando, pero si tú estás experimentando sombra de muerte, hoy tienes la oportunidad de que la luz resplandezca en tu vida. ¿A qué te invito este día, querido hermano? Y ahora el 24 de diciembre que te reúnas con tu familia. Te invito a que vengas a Jesús, que vengas a Jesús y que veas cómo Él bendice tu vida. Y cuando hablo de bendecir, no hablo de que te llene de autos, casas y todo este rollo, porque yo no hablo de eso. Ven a Jesús y ve cómo bendice tu vida. Ven a Jesús y ve cómo transforma tu vida. Velo. Aquí en este lugar vas a encontrar varios que hemos sido transformados por Jesús. Ven a Jesús y deja que Él te ilumine. Deja que Él te ilumine. Ven a Jesús y ve lo que Él tiene para hacer contigo. Que esta Navidad sea diferente, amado. Eso es lo que quiero invitarte. Que esta Navidad vaya más allá de una reunión familiar. Esta Navidad recuerdes que Jesús, el niño de Belén, es eterno. Pero que antes de llegar a Belén ya existía, como hoy aprendiste. Ese niño de Belén, antes de llegar ahí, ya existía. Es el creador del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Me permites orar por ti? Cierra tus ojitos. Si gustas, y dile: Señor Jesús, aquí está mi vida. Te doy muchas gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Señor Jesús, antes yo ni creía en ti, Dios. Es más, alguna vez que oré me sentí como loco, como absurdo. Pero hoy entiendo que tú eres la luz y la vida. Y hoy veo, Señor, que me has dado vida y me has dado luz. No soy la mejor persona, pero quiero seguir adelante, Jesús. Puedes decirle: Señor, sigue cambiando mi vida. Quiero cada día parecerme más y más a ti, Jesús. Hay muchas cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Hay muchas, Señor. Necesito tu perdón. Necesito que tú transformes mi vida. Y hay cosas en las que yo no puedo, Dios. Ayúdame, por favor. Me falta mucho camino por recorrer, pero aquí estoy contigo, Jesús. Como decíamos hace un rato, quiero ser valiente y esforzado y seguir adelante buscando tu rostro. En el nombre de Jesús te pido que bendigas mi vida. Y bendice a la persona que está a tu lado y dile: Señor Jesús, yo bendigo al que está a mi lado. Yo lo bendigo y te doy gracias por su vida. Cuida su vida, Señor, de toda la acechanza del enemigo, del hombre perverso o
de la lengua mentirosa. Guarda su vida de todo accidente, protégelo. Sé tú con él, con ella. Toma su vida, Dios. Y dile: Dios, te doy gracias por él o por ella. En el nombre de Jesús yo lo bendigo. Amén.